Bienvenidos a este podcast de política. And we will make America great again. Religión. Si usted está jugando con todas estas cosas y no entiende la importancia de la cruz, usted no entiende lo que Cristo hizo. Usted ve a Cristo muriendo por usted. Si eso no quebranta su corazón de piedra, no sé qué lo va a romper. Y conspiración. Con su conductor Alejandro Corado y muchos invitados. Así que sean bienvenidos a Política un poco más. Hola amigos de Política un poco más, sean bienvenidos a un nuevo episodio de podcast. Hoy tengo el gusto de tener con nosotros a Hamlet Alejandro y a Diego Cifuentes. Es un gusto tenerlos por acá, mucha. Qué bueno poder platicar con ustedes. ¿Qué tal, Ale? Muchas gracias por la invitación. Un gusto. El gusto es mío siempre poder tenerlos acá. Y pues los que son más viejos en el canal ya conocerán a Hamlet. Hemos hablado de diversos temas. Igual a Diego, que el año pasado estuvo un poco más activamente en el podcast. Pero hoy vamos a hablar de un tema más diverso. Hoy vamos a hablar de la coyuntura nacional. Cómo vemos el panorama cultural y político de Guatemala. Así que pues nada, gracias. Diego, por favor. Sí, bueno, yo creo que hay muchos temas que tocar, porque la verdad ha estado muy activo todo el tema coyuntural. Creo que ahorita un tema con el que podríamos empezar es el aumento del presupuesto, que es lo último que ha estado tocando el ministro Mencos. Están pidiendo están pidiendo 14,000 millones de aumento de presupuesto, pero aquí hay que preguntarnos algo. ¿Para qué quieren ellos 14,000 millones más? Si ahorita vemos una ejecución en muchas instituciones del 0% y en general no llega ni al 8% de ejecución del presupuesto. Y acá viene algo mucho más interesante. Si nos regresamos al año 2020 del gobierno de Alejandro Yamatei, vemos que Semilla literal incendió el Congreso por un aumento del presupuesto de 10,000 millones que ya no se llevó a cabo, pero que en la última votación, cuando era ya el presupuesto para este actual gobierno, sí les aumentan más de esos 10,000 millones. Entonces estamos hablando que Semilla sí tiene los 10,000 millones por los que se opuso en 2020 y quemó el Congreso, más lo que sería, si aprueban este nuevo aumento de 14,000 millones, Semilla tendría en total 24,000 millones de quetzales más de presupuesto. Entonces, ahorita lo que nos tenemos que preguntar, uno, ¿para qué quieren más dinero si no lo están ejecutando? Y dos, vemos siempre la doble moral de la izquierda. Cuando ellos no gobernaban, salieron a la plaza, a pesar de que ellos eran los que decían que no había que manifestarse en esas épocas por las restricciones de COVID, y a muchos los criticaron y los funaron y demás, pero hoy que ellos están en el gobierno, no solo tienen ese aumento de más de 10,000 millones, sino todavía solicitan 14,000 millones más. ¿Y cuál es el problema de ese aumento? Este aumento, a largo plazo, solo hay dos formas en las que se va a recargar al ciudadano común y corriente, al que le vale rosca qué está pasando en temas políticos, y es o en préstamos o en un aumento de impuestos. Entonces, ya vemos la posibilidad de un aumento de impuestos desde que la SAT empezó una perseguidera digámoslo así, a la clase media, porque ahorita lo que está persiguiendo son ventas en redes sociales. Y eso claramente son ventas de personas que tienen un ingreso mensual que no les alcanza, porque la inflación está más alta y la canasta básica no ha bajado. Entonces es un extra. Claramente no son empresas constituidas, no son medianas o grandes empresas, sino son personas de clase media que están buscando un ingreso extra para poder finalizar el mes, que es lo que está persiguiendo ahorita la SAT. Entonces hay que empezar ese cuestionamiento. ¿Para qué más presupuesto? 2, ¿hacia dónde va a ir
luego de ese aumento de presupuesto, porque eso viene cada año pidiendo más y más y más. Entonces van a aumentar impuestos. ¿A quién le va a recaer la carga de esos impuestos? A la clase media, que siempre recae, y el por qué llega a afectar tanto que la clase media cada día esté más apretada por parte de este gobierno, porque al final en los países en vías de desarrollo, el mayor crecimiento se logra cuando hay una clase media fortalecida, una clase media fuerte, que es lo que ahorita han estado atacando. La clase media viene de un ataque desde 2020, de cuando hubo restricciones, y ahorita viene un ataque de que si están vendiendo en redes, ¡pum!, les va a caer la SAT. Que si tienen una casa tal vez familiar, no sé, en el puerto, ¡pum!, les van a caer. Entonces, estamos viendo una persecución de parte del ente administrador de los tributos, y por otra parte estamos viendo una mala administración pública por parte del actual gobierno, que quiere aumentar la burocracia, aumentar el aparato estatal, que es lo peor que puede llegar a ser para una economía en crecimiento, o una economía que, bueno, que viene de 2020 lastimada, bien herida, y que en lugar de facilitar, de hacer una reducción de impuestos, de facilitarle a las personas la oportunidad de ahorrar o en invertir, lo que están haciendo día a día es socavarlos, atacarlos, presionarlos a que si tienen un ingreso extra lo tienen que tributar, que si vendieron en Facebook, qué sé yo, una televisión usada y se ganaron 500 extra, ahí les va a caer la SAT. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Y también hay que empezar a presionar al gobierno central que ya dejen esa hipocresía de la doble moral de la izquierda, de que cuando ellos no estaban era un pecado aumentar el presupuesto, pero ahora que ellos están es necesario porque ellos son eruditos, que no va a haber corrupción, cuando todos sabemos que a más burocracia, más corrupción. Eso es una fórmula que se ha estudiado y se ha visto en todos los países. Cuando aumenta la burocracia, aumenta la corrupción, porque el Estado llega a tener tanto poder que es un Estado que, en lugar de ser un Estado benefactor, se vuelve un Estado totalitario, un Estado que persigue, un Estado que impone. Entonces, creo que de ahí podríamos empezar a partir estos temas coyunturales, que es lo más reciente que se estaba hablando, ¿verdad? Sí, claro, y es que vemos la doble moral de todos, primero lo del gobierno central y segundo de los activistas, los famosos poliktokers, según Morataya, que criticaban algo con los gobiernos anteriores, ya sea Jimmy o Yamatei, que quede claro, nunca hemos apoyado al gobierno de Yamatei, que eso es una mentira, que te dicen, pero con Yamatei no decían nada porque vos apoyabas ese gobierno. No, eso es mentira. O sea, aquí se habló de lo malo que había hecho el gobierno de Yamatei, y nunca estuvimos de acuerdo con ese gobierno impuesto. Am, lo otro es que, pues sí, siguiendo lo mismo, es que estos activistas ahora aplauden o reciben beneficios del gobierno actual con cosas que criticaron en el pasado. Entonces, muchos ya tienen plazas, am, o tienen contratos con el Estado. Y no son contratos por 4,000 quetzales. Van de 8,000, 15,000 para arriba. Y ahí ya no Claro, es ahí, corrupción, ya no es cuello. claro, es que ahí cabe lo que estamos viendo ya, es la falsa narrativa de todo es culpa de los gobiernos anteriores, pero lo que realmente estamos viendo es la incapacidad del gobierno actual, que se está justificando que por el mal manejo de gobiernos anteriores, ellos no tienen la capacidad de ejecutar un presupuesto que ya está aprobado y que lo tienen ya depositado. Entonces, ¿qué estamos viendo? Cuando es una gran farsa, porque CENIA conocía los problemas del Estado, porque desde el año 2015, que empiezan las manifestaciones en contra de Pérez Molina, ellos ya tenían un estudio, una radiografía de la problemática social y de la problemática del Estado. Entonces estamos viendo una falsa narrativa porque son unos incompetentes para ejecutar. Y entonces, si lo vemos más atrás, ellos ya llevaban una bancada, creo que de 7 u 8 diputados
de la legislatura pasada, que sabía realmente cómo estaba el Estado, sabía los préstamos, sabía la ejecución del presupuesto, porque en teoría ellos formaban parte de esa legislatura. En teoría ellos fueron oposición, en teoría ellos sabían por qué se estaban oponiendo a ciertas reformas, a ciertas leyes, a ciertos presupuestos, pero hoy que ellos ya son el oficialismo y no logran, eso le pasa mucho a la izquierda, no logran hacer la transición o no logran entender que dejan de ser oposición para formar oficialismo, y eso le pasa a la izquierda en todo el mundo, pero en especial en América Latina, que no logran hacer esa transición. Entonces es ya una crónica de fracaso anunciado de un mal gobierno. Entonces empiezan a buscar enemigos imaginarios, entonces empiezan a decir, sí, fue el gobierno anterior, aunque ellos siempre han estado en teoría de oposición, han tenido un estudio, una radiografía del Estado, una radiografía de la problemática social, entonces empiezan a crear enemigos para justificar. Entonces ahorita vemos cuál es el enemigo más fuerte ahorita. Bueno, entremos en el Ministerio Público, aunque el Ministerio Público no tenga absolutamente nada que ver en ejecución de presupuesto, pero sí, es culpa del Ministerio Público que no podemos ejecutar, lo cual es falso. Entonces vemos cómo la izquierda empieza a crear esos enemigos, a jalar y a decir, es este grupo, es aquel grupo, es esta institución, porque lo que realmente no han logrado es hacer la transición o entender que hoy ellos son los oficialistas, que de hoy ellos dependen. Ahorita ya llevan, creo que 4 meses de gobierno, si no estoy mal, y es una vergüenza que instituciones tengan la ejecución presupuestaria en 0%. O sea, ¿qué están haciendo? Se han enfocado tanto en un enemigo como el Ministerio Público, y después lo agarran de excusa que es porque por eso no ejecutan. Entonces vemos que hay una incapacidad de gobernanza, lo cual es muy peligroso, porque al final del día, la vida del día a día de las personas no cambia. O sea, esté la señora fiscal o cambien la vida de la persona que recibe un sueldo mensual, que vive del día a día, no va a cambiar, pero sí le va a afectar si el gobierno central no empieza a ejecutar obra, sí le va a afectar si el gobierno central no empieza a dar mantenimiento a las carreteras, porque aunque la gente no lo crea, todo viene conectado. Una carretera en mal mantenimiento significa, que se tarda más en vender un producto, la verdura se puede descomponer, por ejemplo. 2, que los camiones por los baches tienen que dar un servicio más rápido de lo que debería. Entonces, eso es un costo agregado al valor que impacta directamente en la canasta básica. Entonces, después vemos que el costo de la gasolina viene más caro, y todo es una problemática que la gente no se da cuenta o no analiza la importancia de tener buenas carreteras, la importancia del mantenimiento de las carreteras. Entonces, ahorita vemos que la señora ministra tiene un pleito de que no va a ejecutar por unas obras del pasado, pero porque fueron otorgadas a contratistas del gobierno pasado, pero al final, y me disculpen, pero ella está ahí para resolver. Si les va a pagar o no les va a pagar, ya no es un problema, tiene que tener una forma de resolver, ya sea porque les va a decir, bueno, señores, no se va a ejecutar este contrato, o hay que revisar cómo se puede cancelar este contrato porque no es tan sencillo, pero de manera inmediata necesitamos que empiecen los mantenimientos en la carretera, necesitamos que las instituciones empiecen a ejecutar presupuesto, necesitamos que realmente empiecen a gobernar, porque hoy no es esa semilla de 2015 que salía a marchar, esa semilla de 2018 que se levantaba y que al primer intento de algo que les caía mal, empezaban con el renuncia ya, que empezaban en la plaza con llamar tusas, que empezaban en Twitter, que empezaban en las redes, que el pacto corruptos, pero hoy son aliados de ellos. De todos los que señalaron de pacto corruptos, hoy son sus aliados en el Congreso. Hoy ellos fueron parte importante para nombrar a la junta directiva actual del Congreso. Entonces, ¿hacia dónde van? ¿Cuándo van a dejar ya de hacer las víctimas y entender que hoy ellos son el oficialismo, que hoy esa falsa narrativa que usaron en el pasado no funciona, y que es momento que empiecen a actuar? Porque al final del día, como lo dije hace un momento, el ciudadano de día a día
necesita soluciones, necesita que hayan soluciones reales al aumento de la canasta básica, a la gasolina, que hayan soluciones de mantenimiento de carreteras, que empiecen a ejecutar en el Ministerio de Salud para que puedan asistir a las citas, para que hagan medicina, etcétera. Entonces, tenemos como que un amplio análisis que hacer hoy, que no creo que nos dé tiempo, pero con esos temas tan importantes vemos que más que un gobierno hay un desgobierno que está encaprichado en más que todo buscar, pareciera que están buscando una impunidad, porque en el pasado la misma ley que hoy quieren votar, fueron ellos mismos los que llegaron a buscar esa reforma para proteger a la que era en ese entonces fiscal general. Y entonces, bueno, decimos, bueno, ¿cuál es entonces? Que la hipocresía es cuando necesitan defenderlos, ahí sí, cuando ya los están investigando, ahí ya no, porque entonces queremos impunidad y entonces nos refugiamos de que nos encaprichamos de que si no nos dan, no nos ceden el ministerio, si no renuncia, yo no voy a ejecutar presupuesto y entonces el ciudadano de día a día, que ni le interesa la política, que es la realidad, siempre se va a ver afectado. Totalmente, y es que eso es lo que hemos estado hablando, no solo en podcast, sino en redes sociales, de que Semilla se quedó atrasada siendo oposición, y es que como están viendo que no pueden gobernar, porque esa es la verdad, no tienen experiencia política, no saben cómo gobernar, ni cómo cumplir las mentiras que prometieron en campaña, mucho menos la de los 100 días, que esas las analizamos en otro podcast, por si lo quieren ver. Entonces ellos buscan a quien culpar. Igual, si es que lo ilegalmente sacar a la fiscal general, van a buscar algún otro a quien echarle la culpa. Van a decir que es la oposición del Congreso, o las Cortes, o la CC, y así se van a pasar los 4 años diciendo que es culpa de alguien más, menos de ellos. Sí, yo sí creo en algo, de verdad que ya estamos viendo el desgobierno que mencionaba acá Diego, que ellos no tienen la capacidad, ¿sabes qué tienen? Bulla, bulla. Tienen un grupo de seguidores que hacen bulla, lo que dicen, ahí van. Pero ahorita dijo, o el día de hoy, si no estoy mal, ayer o hoy dijo el diputado Luis Ventura, el último que entró, ¿verdad? Que Consuelo era mala y que al final era un estorbo. O sea, no lo dijo así, pero lo Eso parafraseo, de entender. ¿verdad? ¿Verdad? Entonces se la van a pasar llorando por 2 años. El MP no ejecuta, el MP no es otro gobierno que hace contrapeso, ¿no? El MP tiene una función meramente judicial, ¿verdad? Y luego se la van a pasar los últimos 2 años diciendo que como no hicieron nada estos 2 años, no van a hacer nada los otros 2 años. Es un problema porque nadie ejecuta. ¿Quién vela por tu persona? ¿Quién vela en temas de tu vida, la seguridad y la propiedad privada? ¿Quién? Nadie. O sea, no hay un Estado. Al contrario, hay un Estado ausente. Nadie sabe, o sea, no tenés confianza de ir. A menos si no seas politóquer o tuitero y que le escribas al ministro directamente, ahí sí, pues te atienden, ¿verdad? Pero suponete aquellas comunidades lejos, allá en el occidente del país o en el oriente, no tienen nada de eso. Y si necesitan desde una patrulla hasta una ambulancia, nadie por ellos. Segundo, el crecimiento en la canasta básica, el crecimiento en la gasolina, el crecimiento en los precios del transporte, eso no lo tienen bajo control y no tienen ganas de hacerlo. El ciudadano de a pie es el que se sube a un bus. Yo no sé si ustedes han subido a un bus en los últimos años, pero no hay buses desde que Yamatei deshizo prácticamente los buses, ¿verdad? Cortando las libertades. Las personas tienen que gastar aproximadamente de 20 a 40 quetzales diarios en esos taxis piratas que los pueden matar, los pueden asaltar. Tampoco te quiero decir que andar en bus era mágico, pues, ¿verdad? Pero quizás era parte de un servicio, ¿no? Yo lo Era que más estoy seguro. viendo, sí, por lo menos no te ibas a accidentar, no iba a pasar nada, porque el gran chasis, ¿verdad? Yo lo que estoy viendo ahora es que es un grupo de incompetentes que están sirviendo realmente
Solo están listos para la foto y los videos de los que los pusieron, que fueron la cooperación y las ONGs. Nada más, o sea, veo un grupo de inútiles. Ya pasaron más de 100 días, no hay cambios de nada y no van a haber cambios de nada. Al contrario, el día de ayer mataron, conté yo, 3 mujeres. Ellas eran trabajadoras porque las están extorsionando. Y no miras a las feministas radicales bolcheviques diciendo nada, o sea, no lo miras. Simplemente porque a ellos no les interesa el guatemalteco clase media, el que paga los impuestos, el que paga los sueldos burócratas. Y ahí los miras pidiendo más dinero, prácticamente llegando casi que al doble de lo que era el presupuesto antes del COVID. Pero bueno, así son. Presupuesto por el cual quemaron el Congreso. Hay que recalcar eso. Ellos mismos. Ujú. Claro, y aquí ahorita que tocaron esos temas de la subida de la canasta básica, ahorita me da mucha gracia ver que están impulsando la famosa ley de competencia, que mejor sería llamar la ley de incompetencia, porque lo que están promoviendo es un ente regulador, más burocracia, más Estado. O sea, ellos quieren formar una procuraduría del consumidor. Entonces decimos, bueno, si ya está la DIACO, ¿por qué no se enfocan en fortalecer la DIACO? Porque quieren darle unos poderes a una procuraduría autónoma que tenga la capacidad de hostigar al empresariado, que tenga la capacidad de cerrar empresas. Entonces, ¿hacia dónde van? ¿Cuál es el fin de ellos? Destruir la clase media, destruir la economía, porque lo que vemos es eso, es que es un gobierno en estupor, que al que más está afectando es al ciudadano promedio, al ciudadano de clase media, al ciudadano del día a día, y eso no cambia la narrativa de ellos. Todo, bueno, ahorita se les cayó la narrativa del pacto corrupto, cada vez la usan menos porque se aliaron a ellos. Entonces, vemos de que cada día tienen menos a dónde girar, menos excusas que dar, pero al final eso no nos sirve porque lo que realmente debe ser funcional es, bueno, presentar propuestas concretas. Y ahí creo yo que está fallando los otros diputados, porque realmente debería de haber una oposición constructiva que también venga y proponga. Ahí hay muchas bancadas que juntas harían una mayoría que podrían proponer, por ejemplo, la reducción del IVA, que es un impuesto castigador directamente a la persona, sin importar que gane 10 quetzales o gane 100 millones, se castiga de la misma manera. Podrían, por ejemplo, quitar temporalmente el impuesto de, del petróleo a la gasolina, del crudo, podrían quitarle el IVA también a la gasolina y solo de ahí habría un impacto directo al precio de la gasolina que lo debería reducir, creo, si no estoy mal, entre el 24 y el 26%. O sea, estamos hablando que es bastante el impacto favorable que tendría y ese impacto favorable se vería reflejado no solo en el bolsillo del ciudadano común, sino también directamente en la canasta básica, porque al final del día todos los productos de la canasta básica vienen en transporte terrestre. Entonces, también vemos un gobierno incompetente, pero de la mano vemos un Congreso que le vale gorro empezar a presionar y decir, no, ya hay que, la cosa está jodida y estos incompetentes no van a actuar porque están en un berrinche eterno de tienen que salir a su enemigo imaginario porque los está investigando. Entonces, deberían las bancadas ponerse de acuerdo y decir, hay que actuar de manera drástica con reformas inmediatas y una podría ser el IVA, otra puede ser el impuesto de la gasolina que impactaría de forma drástica o incluso poder quitarle a ciertos productos de la canasta básica el IVA, que es un 12%. Entonces, ¿qué vemos? Por un lado, un ejecutivo incompetente, una bancada oficialista más incompetente, pero también vemos un montón de bancadas alrededor que están en un capricho de que no quieren actuar. Entonces es momento también de presionarlos a ellos y pedir soluciones, pedir de que actúen a favor de la ciudadanía que los eligió, que los puso ahí. Entonces creo que también hay que empezar a girar y a presionar al otro lado para que actúe a favor del ciudadano.
Sin duda que así es. Yo estaba viendo, ¿verdad? Que suponete los diputados que se llenaban la boca con el bocinés, ellos, yo creo que ellos están más enfocados en su agenda política personal antes que la agenda de la nación, antes que una agenda de nación como tal. Y es problemático porque yo, en lo particular, yo no me siento representado hoy por ningún diputado, o sea, no existe. No existe alguien con quien yo pueda ir y decir, hey, señor diputado, esto está pasando, esto puede ser. No, no existe. Entonces, es de recalcar esto, ¿verdad? Que no hay una representación, tampoco hay un contrapeso, tampoco hay un diputado que le jale las orejas, por decirlo así, al presidente o al ejecutivo. Yo recuerdo que para los días de Jimmy Morales, ¿no? Esta diputada Sandra Morán, junto con el diputado Pop, ellos metían, hacían tema ante juicio, se recuerdan, ¿verdad? Y no, o sea, eran una oposición sin duda, pero no, no existe el día de hoy una oposición que me represente a mí en el Palacio Legislativo como tal. Uno por lo menos, pues estamos acá discutiendo, pero una vez más, el guatemalteco de bien, el que camina, el de a pie, ellos están enfocados en cómo sobrevivir, en cómo llegar a fin de mes. Más que hoy es 16, posiblemente les pagaron, muchos andan preocupados que no les vayan a robar, ¿verdad? Entonces, por ahí va la cosa. Total, y es que ahora que mencionan la ley de competencias, que alguien así lo dijo, la ley de competencias con ese al final, am, solo muestran la ignorancia que tienen no solo de cómo hacer gobierno, sino de también de economía. Y eso que tienen un cum laude en economía en el Congreso. Samuel Pérez es cum laude en economía por la eh, Universidad Rafael Andívar, si no mal recuerdo. Y él está a favor de la ley de competencia. Me parece ridículo que alguien que tenga ese título apoye eso, solo demuestra su ignorancia del tema. Y sí, al final de cuentas, el único que sufre es el guatemalteco de a pie, aquel que no es político, ¿verdad? Aquel que sale a votar cada 4 años y ahí se murió su vida política. Yo creo que la venda de muchos está cayendo, porque todos estos semilleros están quedando en evidencia que no saben gobernar, no tienen conocimiento, ni siquiera tienen conocimiento legal. Yo hace unos días leí unos comentarios de gente que defendía al gobierno diciendo que por qué el MP, el Ministerio Público, investigaba a Semilla, los perseguía, pero dejaba libre a Yamatei y dejaba libre a Sinibaldi y a Otto Pérez. Eh, Primero, eso es una ignorancia, puesto que el MP no dicta sentencias, eso ya el MP solo se encarga de recopilar la información y presentarla ante un juez. El juez es quien dictamina sentencia. Y eso es una clara am, ignorancia que ha generado el gobierno actual hacia el MP, que el MP es el culpable de todos los males, o sea, hasta le echan la culpa de que la canasta básica está inflada, de la inseguridad. Hay gente que dice que por qué el MP no cuida al ciudadano como cuida a los corruptos, pero si esa no es la función del MP, para eso está el Ministerio de Gobernación, que pareciera que no hubiera. Claro, vemos que la inseguridad ha aumentado, cada día se ven más asaltos, si no estoy mal, ayer hubo un problema en un taxi pirata donde sí, ahí sí lograron matar a los asaltantes, hubo otro caso de unos motoristas, o sea, sí, se ha desatado el tema de la violencia y que cuando uno lo menciona, lo primero que le caen es, eso es culpa del gobierno anterior, cuando, perdón, pero en teoría, la persona que está hoy de ministro de Gobernación ya venía desde 2019, fue ministro de Gobernación en tiempo de la UNE. En teoría tiene una preparación sobre la conflictividad, sobre temas de seguridad, pero hoy vemos que no está actuando. Y lo que decían de las personas, sí, ahí también de que su voto, su vida política termina en una elección, ahí es lo importante involucrarse más. Pero para poder involucrarse hay que hablar
algo que muy pocas veces se ha hablado, y es lo vital que es institucionalizar los partidos políticos en Guatemala, lo importante de que los planes de gobierno sean reales y viables, que los planes de gobierno no se basen en 4 años. Un plan de gobierno realmente debería basarse por lo menos en 75 años, darle un seguimiento, tener, tener una constancia de que esa es la ruta que se debe seguir. El ciudadano debería tener el compromiso de educarse políticamente y entender qué significa votar a cada político, qué significa votar a alguien que le habla de reducir impuestos, qué significa votar a alguien que le habla de aumentar impuestos, cómo eso va a impactar directamente en él. Entonces creo yo que también el ciudadano tiene que involucrarse más, tiene que tener un voto más consciente, más estudiado, pero a la vez los partidos tienen que volverse instituciones, porque vemos que cada 4 años nacen partidos que al parecer son negocios, luego mueren, meten un diputado o dos y no hacen nada. Entonces, entre las exigencias que uno debe tener es uno, sí, el ciudadano tiene que estudiar más, tiene que ser más consciente a la hora de votar, tiene que tener una visión de qué significa votar por ese partido o por ese político, pero también los partidos tienen una importancia de volverse una institución, una importancia de tener realmente una vida útil, de que no se acabe en una elección, sino decir, bueno, este partido, este es el plan de gobierno de Guatemala por 75 años. Y siempre lo uso de ejemplo. Un ejemplo muy claro de continuidad existe en Asia y lo podemos ver en las pocas democracias que hay en Asia, que es Corea y Japón. Japón lleva 70 y pico de años con el mismo gobierno, que tiene muy clara la ruta que necesitan. Solo una vez perdió la elección y el gobierno ahí ganó la izquierda en ese momento. El ciudadano no le gustó cómo la izquierda cambió la ruta de cambio, hubo una votación adelantada y regresaron al gobierno que está actualmente. Entonces vemos que hay una continuidad, porque el ciudadano también juega ese rol de informarse y decir, bueno, votamos por este porque estos se hayan desviado un poco, pero los otros realmente no iban a hacer nada de la ruta de crecimiento como nación. Corea es otro gran ejemplo. Corea tiene una ruta clara hacia dónde va. Entonces, eso es importante exigirle a los partidos, y también es importante que la ciudadanía se informe y sepa bien a quién está votando, porque ese es el problema. eh, en teoría votaron por Semilla porque no iban a porque iban a abolir la corrupción, y además hasta los semilleros tenían una frase que Nayib Bukele la decía, que el dinero alcanza si no se la roban, si no se lo roban, pero hoy vemos que, y todavía decía Bernardo Arévalo en el Congreso, que 45% del presupuesto se va en corrupción, pero hoy vemos que él está pidiendo un aumento de ese mismo presupuesto. Entonces es como, vos no sos inmaculado para, con un, que, no sé, con una palabra detener la corrupción, si al contrario la están fomentando, buscando crear más instituciones, más burocracias, más procesos, ¿verdad? Entonces, es importante entender que cada uno, personas, políticos, ciudadanos, tienen un rol importante en la sociedad que deben de asumir si realmente aspiramos a llegar a ser un país desarrollado. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. No existe una oposición y vemos ciento tantos diputados que solo están haciendo como que hacen, pero no están haciendo nada. Al final creo que también la clase política solo es una muestra de la cultura que como guatemaltecos somos parte de nuestra idiosincrasia. Es algo difícil de aceptar y decirlo, pero nunca está de más hacer el pequeño recordatorio, ¿verdad? Así que pues sí, así es, así es. Yo realmente espero por el bien de los más necesitados, de los vulnerables, que al final esto me cuesta decirlo, pero espero que al gobierno le vaya bien. Yo solo demando 4 cosas: salud, educación, seguridad e infraestructura. O sea, no más, no más, la verdad. O sea, no demando nada más. Exacto, y creo que ahí también es el problema del ciudadano que no se involucra como tiene que involucrarse siempre en estos temas. Y es un problema.
para a futuro, como estábamos hablando. Pero ya para ir cerrando, me gustaría que le dejaran un mensaje a la audiencia, una conclusión, o algo para motivarlos también a esta lucha. Claro, yo mi conclusión sería, uno, al gobierno que deje las excusas, que trabaje y que ejecute el presupuesto y que antes de siquiera atreverse a pedir un aumento de presupuesto, que ejecuten lo que ya está aprobado. A la ciudadanía, pues primero, que aprendan a tener un voto más consciente, más estudiado, que aprendan a exigirle también a los partidos propuestas más reales, propuestas más beneficiosas, rutas a largo plazo y también que aprendan de todos esos politiqueros que fueron parte de los que impulsaron a Bernardo Arévalo como un santo, como un inmaculado, que él no iba a hacer nada de lo que hoy ya está haciendo. Tomen en cuenta para las próximas elecciones en no votar por ellos. Y también me gustaría cerrar con que la importancia de la reducción de impuestos y la reducción de Estado para el crecimiento del país y la importancia vital como nación de fortalecer la clase media para lograr desarrollarnos como nación. Ahí ese sería mi cierre y conclusión. Excelente, Sí, sí, yo voy por la misma línea. Que el ciudadano despierte de este romance, de esta miel que tenemos, ¿no? Con el gobierno actual. Segundo, que el ciudadano sea más demandante en sus necesidades. Y tercero, a todos los amigos que por favor despierten de lo que está pasando, ¿verdad? Vemos posiblemente, no posiblemente, ¿no? Gran porcentaje que Donald Trump gane y cambie el juego para Bernardo. Y si están llorando ahorita, que tienen toda la comunidad europea a su lado y a Biden, no se imaginan cuando no tengan a nadie, ¿verdad? Entonces, siempre estén despiertos, generen escenarios y bueno, les deseamos todo lo mejor. excelente. Muchísimas gracias a los dos por haber estado acá en este podcast, en este episodio. Un mensaje a la ciudadanía es que se informen y vean que les están mintiendo, les están dando a tort con el dedo. Y esos poliktokers que dicen que hablan con la verdad y por amor a Guate, al final como cierto poliktoker ahí famosillo, no es por mi guate, es por mi hueso. Entonces, em, pues nada, gracias a los que se quedaron al final, hasta el final. Los espero en la próxima emisión de Política un poco más. Que Dios les bendiga.